Soy Antonio Castro, periodista, cronista de la villa, autor de varios libros sobre historia teatral y voy a acompañaros en el recorrido por este Teatro Fígaro, un edificio que inicialmente no estaba concebido para teatro, pero eso os lo voy contando. El Teatro Fígaro se construyó, como el resto de los edificios que están en la zona, sobre el solar de lo que había sido el convento de la Trinidad. Un convento donde, por cierto, vivía Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina, de ahí que se diera el nombre a la plaza vecina, se le diera después de la guerra el nombre de Tirso de Molina. El Fígaro no iba a ser un teatro, iba a ser el cine moderno, así se anunció en los meses anteriores a la apertura, y su promotor fue el pelotari Ildefonso Anabitarte. Los hermanos Álvarez Quintero parece que convencieron al señor Anabitarte de que ya que hacía la obra, aprovechara y también pusiera un escenario. Les hizo caso y finalmente se abrió como Teatro Fígaro, aunque repito que inicialmente este iba a ser el cine moderno. El proyecto fue del arquitecto Felipe López Delgado, un joven entonces asociado al racionalismo madrileño, y este edificio está considerado como uno de los mejores ejemplos actualmente de ese racionalismo y de los que sobreviven más o menos conservando gran parte de su esencia original. La importancia que tuvo en ese momento la da el hecho, por ejemplo, de que en 1932, cuando ya estaba abierto el teatro, presenta el proyecto en la Exposición Nacional de Bellas Artes, lo presenta López Delgado y gana la segunda medalla, la medalla de plata, por la originalidad de este conjunto, que tiene una serie de características que sobre todo en la fachada apenas han variado, pero que en los huecos y distribución interiores sí que han sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Primero por los daños que sufrió el edificio durante la guerra y después por las siguientes reformas, muchas veces también provocadas por las necesidades de adaptarlas con las medidas de seguridad actuales. Ildefonso Anabitarte, el propietario, el constructor de este edificio, fue un pelotari que hizo mucho dinero en los frontones de La Habana y de Miami. A la vuelta a España inició varios negocios, inmobiliarios sobre todo, en esta zona y construyó justo enfrente del actual Teatro Fígaro el Frontón Madrid, hoy convertida en hotel, pero en su momento fue un frontón muy popular, sobre todo porque ofrecía partidos de pelota femenina, las raquetistas, las famosas raquetistas, que serían prohibidas después de la guerra. Y ya después del frontón moderno levantó este cinematógrafo moderno, convertido después, como hemos dicho también, en el Teatro Fígaro. Hay que decir que Ildefonso Anabitarte estaba casado con una cantante, Esperanza Pastor, que no fue conocida en España porque también actuó mucho, sobre todo en Centroamérica y en Cuba, y por tanto aquí en España no era conocida. A lo mejor ese matrimonio con un artista es lo que decidió al señor Anabitarte a construir un teatro. El 11 de noviembre de 1931 se levantó por primera vez el telón de este nuevo Teatro Fígaro. Lo hizo con una compañía que encabezaba Eugenia Zufoli. Hoy ese nombre seguramente no dice nada, pero en aquel momento era una gran estrella de la revista que iniciaba el tránsito a la actriz dramática. Posiblemente sea más recordada porque era la madre de José Bódalo, uno de los actores más importantes del siglo XX. Ella protagonizó la velada inaugural que se hizo a favor de la Asociación de la Prensa de Madrid, en recuerdo a Larra, al Fígaro, que da el nombre a este teatro, y tuvo un gran éxito, la verdad, aunque luego ese primer éxito teatral no se vio revalidado en la programación que se hizo en los meses siguientes. Y un detalle más, una coincidencia, el mismo día que se inauguraba el Fígaro, en el Teatro Pavón, que está muy cerquita de aquí, en la calle Embajadores, se estrenaba la revista Las Leandras, con Celia Gámez, que es uno de los grandes títulos de la revista española. Volviendo al Fígaro, como decía, las primeras temporadas, los primeros meses no fueron precisamente de éxito económico y rápidamente pasó a ser cine, que es para lo que originalmente había sido concebido. Y así, como cine, estuvo casi hasta el año 1969. Hubo alguna incursión esporádica. Antes de terminar la Guerra Civil, una primera actriz de la época, que se llamaba Ana Adamuz, hizo aquí una producción que se titulaba Prostitución, pero fue también una programación espontánea y vamos, no tuvo continuidad. Al acabar la guerra ya directamente se pasa al cine y empezaron a llegar películas alemanas. Si durante la Guerra Civil habían llegado películas más que nada de influencia soviética, al terminar la guerra fue la influencia alemana, el cine alemán, el que se apoderó de la pantalla ya del cine Fígaro. Estuvo como cine de estreno, después fue decayendo en su categoría, pasó a ser cine de reestreno.
volvieron a hacer algunas reformas y se volvió a tener la categoría de estreno, pero definitivamente como cine no tenía ningún futuro. Así que en 1969 es cuando otra vez y para siempre ya se levanta el telón del Teatro Fígaro. Las letras que coronan la fachada del Fígaro, con el nombre del teatro, son reproducciones exactas de las originales que coronaban el teatro en 1931, cuando se inauguró. Esas primeras letras desaparecieron, se puso una banderola en neón espantosa y ya a principios del siglo XXI, cuando la actual empresa compró el teatro, se inició un proceso de recuperación en lo posible de las características originales del proyecto de López Delgado. El arquitecto Antonio del Castillo dirigió esa reforma y entre sus detalles fue el de recuperar el grafismo original de la palabra Fígaro. La fachada realmente es lo que mejor responde y se conserva de la idea original del arquitecto y de ese movimiento racionalista madrileño del que hablamos en este post, hablando del Teatro Fígaro. El arquitecto del Castillo consiguió revocar de nuevo la fachada, limpiarla, decentarla, quitar unas carteleras espantosas, restaurar el ladrillo visto, que es otra característica de la misma, y así podemos decir que lo que mejor representa hoy la arquitectura del Fígaro es la fachada. La distribución de los espacios, estos huecos en las escaleras, las ventanas, son características del movimiento racionalista, cuyo primer edificio se considera este, de López Delgado y del grupo Gatepac, que encabezaba o al que pertenecía López Delgado. Tiene otra característica este teatro, está construido sobre una superficie de 720 metros cuadrados, pero era un solar alargado. Normalmente todos los cines o teatros hay un vestíbulo y el patio de butacas entra hacia el fondo. Entra perpendicular a la calle. Como era un solar muy largo, pero muy estrecho, el patio de butacas está paralelo a la calle. Se entra desde dos vestíbulos, hay un vestíbulo principal, presidido por el cuadro de López Delgado, y hay uno que permite acceder al patio de butacas desde la parte de atrás del mismo. Y de ahí también se puede ascender a los pisos superiores, a los anfiteatros, actualmente convertido en uno solo. Lo que llama la atención, nada más entrar al Teatro Fígaro, es el mural sobre las puertas de acceso. Una enorme tela, no es una pintura sobre pared, sino que es una tela, que se titula Reunión de Románticos y se supone que es un homenaje a Mariano José de Larra, el Fígaro que da nombre a este teatro. Es una obra de Alfonso Ponce de León. Aquí para el Fígaro hizo dos grandes obras, esta que se conserva y una que estaba en el vestíbulo del piso superior, que actualmente está en los fondos del Museo Reina Sofía. Esa obra se llama El Descanso, está perfectamente restaurada porque el museo hizo una gran exposición antológico-reivindicativa de Ponce de León y ya se quedó definitivamente allí. Este cuadro, esta Reunión de Románticos, es uno de los emblemas del actual Teatro Fígaro. La actual Sala del Fígaro evidentemente tiene la superficie inicial, pero lo que es la decoración ha cambiado sensiblemente. Todo el alrededor, todo el perímetro estaba con un zócalo de mármol negro, había unos sistemas de iluminación fantásticos que fueron destruidos durante los ataques de la guerra. El patio de butacas también ha sido modificado, tenía un pasillo central, actualmente no lo tiene, más por comodidad y por levantar la superficie para mejorar la visibilidad de la sala. Y también los anfiteatros, que originalmente tenía dos, ahora el primero, que estaba bordeado por una barandilla recubierta de latón que simulaba la proa de un barco, una decoración estupenda, que también ha desaparecido, esto en las obras que se hicieron ya a principios del siglo XXI. Y lo que llama un poquito más la atención puede ser el escenario, que con el tiempo se ha ido modificando. Como esto no se concibió, ya lo decía anteriormente, para teatro, sino para cine, no se construyó una infraestructura teatral, un peine, una embocadura sólida de obra o de madera, de tal manera que se habilitaron una serie de cortinajes que eran francamente incómodos para los artistas, tanto para montar una escenografía como para los espectadores, sobre todo los de las primeras filas,
porque al ser tan grandes los anfiteatros tuvieron que poner el escenario, la pantalla, la tuvieron que elevar para que se pudiera ver desde la última fila del anfiteatro. Entonces los que estaban en las primeras filas del patio de butacas, cuando se hacía teatro, pues acababan con tortícolis porque era todo mirar así hasta ver si y veían sobre todo las piernas de los actores. Todos esos detalles se han ido corrigiendo a medida que se ha consolidado el Fígaro como teatro con las empresas sucesivas que desde el principio de los 70, que es cuando ya se afianza la historia teatral del local, pues han ido haciendo estas mejoras, incorporando las líneas de programación, modernizando el teatro, actualizando los equipamientos técnicos, todo lo que sea mejor y más conveniente para poder ofrecer un buen espectáculo teatral. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por darme la oportunidad de mostrarles este Teatro Fígaro que está en la céntrica calle del Doctor Cortezo, a un paso de la Puerta del Sol. Espero que les hayan interesado los datos que les hemos ido dando y también que hayamos despertado su curiosidad sobre este edificio y su interés por ir al teatro.